Dios me le bendiga. Un saludo a la iglesia que está en su casa. Comienzo en esta ocasión lamentando el fallecimiento de la madre de nuestra hermana Helen de Echegoyen. Nuestro más sentido pésame de parte de nuestra familia y no dudo que también de parte de nuestra congregación. Hermanos, les animo a que sigamos orando por nuestra hermana Helen y familia, por fortaleza y consuelo de parte del Señor. Bien, dicho esto, vamos a continuar el tema que habíamos dejado pendientes en el video anterior, o sea, el sábado pasado. Y el tema que estamos tratando es cualidades de una madre entregada a Dios, que es lo mismo que decir una madre consagrada a Dios. Recordemos las 4 cualidades que vimos el sábado pasado. Decíamos que la primera de ellas era de que esta madre, que es entregada a Dios, ora y lee la palabra de Dios. Entonces, veamos de que la palabra de Dios influye en su vida. También miramos como segunda cualidad de una madre que se entrega a Dios es que confía en el Señor. También miramos que es generosa y que es obediente a la palabra. 4 cualidades de una madre entregada a Dios. Eso fue lo que vimos en el video pasado. Si usted no lo ha visto, le recomiendo que lo vea para estar de acuerdo a la continuación que daremos en esta ocasión. Bien, veamos. Cualidades de una madre entregada a Dios. Y el pasaje que teníamos de base es 2 de Timoteo, capítulo 1. Busquémoslo. 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Y Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos acá como una madre había trasladado su fe hacia su hijo, en este caso a Timoteo. Pues vamos a seguir viendo estas cualidades, pero antes vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe a través de su palabra por medio de su Santo Espíritu. Bendito Dios y Padre eterno, muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Señor, te ruego que en este tiempo nos hables a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pues veamos. Empecemos viendo la 5ª cualidad de una madre entregada a Dios. Y es que una 5ª cualidad es de que una madre entregada a Dios perdona. Una madre entregada a Dios perdona. Ve acá este pasaje de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Veamos acá este pasaje. Efesios capítulo 4, verso 32. Leamos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que aquí el apóstol Pablo está hablando de la nueva vida en Cristo. Y una madre que tiene una nueva vida en Cristo es una madre que se entrega al Señor, una madre que está consagrada al Señor, obedece su palabra influye en su vida. Y aquí vemos que una de las cualidades de esta madre entregada a Dios es que perdona.
Y dice, así como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Pues bien, veamos esta cualidad. Y es que esta cualidad es esencial para todo seguidor de Cristo. Recordemos esto, esta cualidad de perdonar es esencial para todo seguidor de Cristo. Y es que aquellos que se niegan a perdonar, estos pasan con mucho estrés, con mucha presión, y esto afecta al círculo familiar. El perdón es un elemento esencial para la convivencia familiar. Y es que el perdón puede restaurar la paz y puede eliminar todo estrés y toda presión de la familia. Es por eso que una madre que perdona va buscando la paz en su hogar, restaura la paz. Y es que una madre que perdona es porque conoce la definición bíblica del perdón. Hermanos, una madre que perdona es porque quiere tener esas relaciones interpersonales sanas y no tóxicas. Ella quiere la paz en su hogar. Ella desecha toda presión. Una madre que perdona lo hace porque conoce la definición de perdón que se encuentra en la Biblia. ¿Y cuál es? Pues vaya conmigo a Proverbios, capítulo 19, verso 11. Y aquí veremos la definición de perdón que toda madre conoce y por esa razón perdona. Proverbios 19, verso 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y es que perdonar es pasar por alto la ofensa. No es olvidar, no es renunciar a mi derecho de venganza. No, no es eso. Es pasar por alto la ofensa. Y de aquí podríamos enseñar lo que es el perdón partiendo de este verso, pero el tema de hoy es las cualidades de una madre entregada a Dios. Y vemos acá que una madre entregada a Dios es aquella que perdona porque conoce la definición de perdón que se encuentra en la palabra de Dios. Muy bien. Por lo cual, la quinta cualidad de una madre entregada a Dios es que perdona. Veamos, sexta cualidad de una madre entregada a Dios es que es servicial. Ve acá, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Veamos aquí qué nos dice la Escritura. Mateo capítulo 20, verso 28. Veamos. Dice así. Estas son palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice de esta manera en el verso 28 del capítulo 20 de Mateo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Vamos a leer. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces vemos acá que esta es una cualidad que todo seguidor del Señor Jesucristo debe de tener. Esto de servir es una cualidad que todos los que seguimos a Cristo tenemos que tener. Pero en el caso de una madre, con actitud de sierva, no vive para sí, sino que vive para su familia. Una madre con esta cualidad de sierva no vive para sí, sino que vive para los demás. Sirve a su familia de diversas maneras.
pues recuerda el ejemplo lo ha dado Jesucristo. Y como ella va siguiendo a Jesucristo, al recordar el ejemplo que Cristo le ha dejado, ella lo sigue. No busca recompensa ni sirve solo cuando le conviene. Y es que entiende que servir a la familia es servir al Señor. Una madre que está entregada al Señor es servicial y entiende que en el momento que ella sirva, está sirviendo al Señor. Veamos otra cualidad, la número 7, y es que una madre entregada a Dios tiene una vida ordenada. Una madre entregada a Dios tiene una vida ordenada. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33. Primera de Corintios 14, 33. Veamos lo que dice. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí cuando dice, pues Dios no es Dios de confusión, lo que está diciendo es, no es un Dios de desorden. Y que recordemos que acá en este capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo está hablando con respecto al uso del don de lengua. Y aquí da algo muy importante, que Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden. Ya después lo dice en el último versículo. Pero recordemos que todo lo que Dios lo ha hecho de manera ordenada, como cuando hizo la creación de todo lo que conocemos y lo que no conocemos, vemos allá en el capítulo 1 de Génesis, lo hizo de manera ordenada. Acá Pablo, en este capítulo, dice en el verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, una madre entregada a Dios vive una vida ordenada, porque sabe que Dios es ordenado. Incluso cuando estableció la familia, puso un orden en los roles que cada miembro iba a seguir. Entonces, veamos. Por un ejemplo, cuando los niños van a la escuela, ellos tienen que cumplir un horario. Si no hay orden, ese horario no se podría cumplir. Si no hay una planificación, ese horario no se podría cumplir. Pero cuando no hay orden en la familia, entonces reina el caos, reina la confusión, la frustración, la ansiedad, la tensión y el estrés. Además, los niños deben de aprender a ser organizados desde ya. Y es aquí donde es muy importante esto, porque hay cierta edad donde los niños van asimilando y se van formando de acuerdo al ejemplo que la madre les está dando, de acuerdo al ejemplo que el padre les está dando. Entonces, es bien importante tener una vida de orden. Y qué bueno que una cualidad de una madre entregada a Dios es eso, tener una vida ordenada. Veamos. La cualidad número 8 de una madre entregada a Dios es que ama de manera incondicional. Veamos. El Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según Juan, capítulo 13. Veamos el verso 35. Y acá el Señor Jesús está hablando y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Entonces, aquí está hablando Jesucristo de que la evidencia de que somos seguidores de Él es que nos amamos los unos a los otros. Es por eso que una madre entregada a Dios tiene eso en su mente.
Y es que aquí el Señor Jesús, si usted ve el verso anterior, que es el 34, mire lo que está hablando. El Señor hablándole a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces vemos que la cualidad número 8 de una madre entregada a Dios es que ama de manera incondicional. Su amor no depende del comportamiento de sus hijos o de su esposo, sino que lo da sin reserva, como un ejemplo, como un modelo para sus hijos. Entonces los hijos toman este modelo, toman este ejemplo y luego lo transmiten. Entonces veamos, decimos que las cualidades de una madre, y en estas dos sesiones, en estos dos videos, en estas dos oportunidades, las hemos visto. Primero, miramos que las cualidades de una madre entregada a Dios es: ora y lee la palabra, confía en el Señor, es generosa, obedece a la palabra de Dios, perdona, es servicial, tiene una vida ordenada y ama de manera incondicional. Entonces, estas son las cualidades de una madre entregada a Dios. Estas son las cualidades de cualquier persona que está entregada al Señor, que está consagrada al Señor. Entonces, es aquí donde venimos y nos tenemos que poner a reflexionar. Por ejemplo, veamos, reflexionemos de esta manera. Si usted tuvo la bendición de tener una madre entregada a Dios, ¿qué cualidades admira de ella? Puede ser de que su madre ya no esté con usted, pero ha quedado eso en usted, que aún sigue admirando de esta madre, de esa cualidad. Piense un momento, ¿qué cualidades admira de ella? Pero también, ¿de qué manera impactó su forma de ser? ¿De qué manera esa madre entregada a Dios impactó en su formación? Pero si usted tiene hijos, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuál es el modelo? ¿O cómo es el modelo que usted tiene para sus hijos? Recordemos que en el caso de Timoteo, su madre le trasladó su fe. En el caso suyo y mío, ¿qué le vamos a trasladar a nuestros hijos? Los dejo con esta reflexión para que nos quedemos pensando cuál es la herencia que le dejaremos a nuestros hijos. Allá vimos que Eunice le dejó la herencia de la fe en el Señor, la confianza en el Señor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos? Entonces, los dejo con esto para que pasemos meditando con respecto a esta palabra. Bien. Entonces, gracias al Señor, hemos visto las cualidades de una madre entregada al Señor. Y bueno, solo recordarles de conectarse en las diferentes transmisiones que se hacen. Yo les pondré el link para que puedan ustedes conectarse. Recordemos que son 3 transmisiones las que se hacen en el transcurso de la semana. Y el día de mañana tenemos la predicación dominical, pero tenemos lunes de oración, miércoles de enseñanza y viernes de eclesía para los jóvenes. Y todas estas transmisiones serán a las 6:30 de la tarde. Y el día sábado nos volvemos a ver porque vamos a tratar también ya un tema, y hoy sí vamos a entrar en un terreno
bastante complicado. Así que no se pierda la próxima enseñanza de la palabra y juntos aprendemos. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un privilegio y les agradezco que me hayan dejado entrar a sus hogares por medio de los diferentes dispositivos que tienen. Muchas gracias. Que el Señor me les bendiga en gran manera. Cuídense y hasta la próxima.